¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo algo tan común como la sal puede ser un arma poderosa en manos de un cristiano? Desde los tiempos bíblicos, la sal es un elemento que va mucho más allá de su uso cotidiano. Está cargada de significados profundos y espirituales, y aparece en las Escrituras como un símbolo de purificación, protección y pacto. En el vídeo de hoy, exploraremos cómo Dios usó la sal a lo largo de la historia y cómo puede ser una herramienta poderosa para los cristianos en sus batallas espirituales. Vamos a entender el verdadero propósito divino detrás de la sal y desvelar su uso sagrado tal como nos enseña la Biblia. La sal es algo que parece tan simple, tan presente en nuestro día a día, que muchas veces no nos detenemos a reflexionar sobre su verdadero significado. Pero en la Biblia, nada es por casualidad. Cuando Dios creó el mundo y todos los elementos que lo componen, cada detalle tenía un propósito, una razón de existir. La sal no es solo un condimento, sino que lleva en sí un simbolismo profundo en el plan divino. Desde el principio, la sal ha sido asociada a la pureza y la preservación. En tiempos antiguos, era uno de los elementos más preciosos, usado no solo para dar sabor a los alimentos, sino también para conservarlos, impidiendo que se estropearan. Y es precisamente por esta capacidad de preservar que la sal se convierte en un símbolo poderoso en las Escrituras. Así como la sal preserva la carne de la deterioración, representa la capacidad de Dios de preservarnos espiritualmente, de mantenernos íntegros ante las tentaciones y el mal. En el Antiguo Testamento, la sal aparece repetidamente en contextos de alianza y santidad. En Levítico 2 y 13, por ejemplo, Dios ordena que toda ofrenda hecha a Él sea acompañada de sal. Esta no es una exigencia aleatoria. La sal simboliza la incorruptibilidad y la pureza que Dios espera de su pueblo. Él quiere que nuestras ofrendas, nuestros actos de adoración, sean puros y duraderos, así como la sal preserva y purifica. Cuando el pueblo de Israel ofrecía sacrificios, la sal era un recordatorio de que Dios esperaba compromiso y rectitud. Pero el simbolismo va más allá. En Números 6 y 19, Dios habla sobre el pacto de sal, un pacto eterno, inquebrantable. Aquí, la sal es una vez más un signo de algo que no puede ser destruido, de una alianza que debe durar para siempre. Así como la sal mantiene los alimentos intactos, Dios promete mantener su alianza con su pueblo inquebrantable, inmutable. La sal, entonces, es más que un mero elemento físico, se convierte en un símbolo espiritual de pureza, preservación y pacto eterno. Por lo tanto, la sal no es solo algo que usamos en la cocina, lleva en sí un peso espiritual inmenso, y su presencia en las Escrituras nos recuerda la santidad, la alianza inquebrantable con Dios y la pureza que Él espera de nosotros. Y a medida que continuamos explorando el uso de la sal en la Biblia, veremos cómo este símbolo se despliega en prácticas que van mucho más allá de su uso material, convirtiéndose en un arma poderosa en la vida de quienes buscan caminar según los principios de Dios. El Antiguo Testamento está repleto de pasajes donde la sal aparece con significados simbólicos y espirituales profundos. No se trataba solo de un ingrediente usado en la cotidianidad, sino de un elemento que Dios eligió para representar aspectos esenciales de su relación con su pueblo. Por ejemplo, en Levítico 2 y 13, Dios da una instrucción clara. Toda ofrenda de cereal debe ser sazonada con sal, y no debes dejar faltar sal del pacto de tu Dios en tus ofrendas. Aquí, vemos que la sal no era solo un detalle más en los sacrificios, era esencial. La sal no era algo que podía ser sustituido o ignorado. Su presencia era obligatoria, y esto nos muestra que Dios usa la sal para simbolizar algo inmutable y puro. La sal, en este contexto, es un recordatorio constante de que nuestras ofrendas a Dios deben ser puras, sinceras y hechas con reverencia. Otro ejemplo significativo se encuentra en 2 Reyes 2, 19-22, donde el profeta Eliseo utiliza la sal para purificar las aguas de una ciudad que estaban contaminadas. El pueblo de Jericó vivía rodeado de aguas impuras, que causaban enfermedades e infertilidad en la tierra. Cuando Eliseo fue llamado para intervenir, arrojó sal sobre las aguas y, en nombre de Dios, declaró que las aguas serían sanadas. El milagro ocurrió, y desde entonces, el agua se volvió pura y saludable para todos los habitantes. ¿Qué nos enseña esto? Que la sal, cuando se usa bajo la dirección divina, es una herramienta poderosa de purificación y restauración. Dios puede tomar aquello que está corrompido, impuro, y, a través de actos proféticos, transformarlo en algo limpio y renovado. Estos ejemplos muestran que la sal no se usaba solo de manera ritualista, sino como un símbolo tangible del poder de Dios. Tanto en los sacrificios como en los milagros, la sal simbolizaba la alianza, la pureza y la preservación de lo que es bueno a los ojos de Dios. En el contexto de los sacrificios, la sal aseguraba que la ofrenda a Dios estuviera dentro de los estándares de pureza que Él exigía. Y, en los milagros, como
como el de la purificación de las aguas de Jericó, representaba la acción directa de Dios para sanar y restaurar lo que estaba corrompido. Así, a lo largo del Antiguo Testamento, la sal surge como un elemento de importancia vital, señalando siempre hacia la necesidad de pureza, tanto en nuestras ofrendas como en nuestra propia vida. Simboliza la acción de Dios en mantener lo que es bueno, en restaurar lo que está roto y en establecer pactos eternos con su pueblo. Uno de los conceptos más fascinantes que involucra la sal en las Escrituras es el llamado pacto de sal. Este pacto tiene un significado espiritual profundo y eterno, simbolizando una alianza inquebrantable entre Dios y su pueblo. En Números 6 y 19, Dios afirma: todas las contribuciones santas que los israelitas traigan al Señor, yo las doy a ti y a tus hijos e hijas, como un derecho perpetuo. Es un pacto de sal perpetuo delante del Señor, tanto para ti como para tus descendientes. Aquí, la sal no aparece por casualidad. En tiempos antiguos, la sal era extremadamente valiosa. No solo preservaba los alimentos, sino que también simbolizaba algo que no podía ser corrompido por el tiempo o las circunstancias. Cuando Dios utiliza la expresión pacto de sal, está garantizando que el pacto entre él y su pueblo es inmutable, perpetuo, así como la sal preserva los alimentos durante largos periodos sin que estos se estropeen. Es un pacto que trasciende las generaciones, que no puede ser alterado ni quebrado. Este concepto de alianza eterna con la sal refleja la naturaleza de la relación que Dios desea tener con nosotros. A diferencia de los contratos humanos, que pueden ser deshechos, la alianza de Dios, simbolizada por la sal, es sólida y duradera. Esto nos da confianza y seguridad. Cuando nos comprometemos con Dios, estamos entrando en un pacto que Él mantendrá fielmente, y la sal es un símbolo de eso. Es la garantía visible de la fidelidad de Dios, de su disposición para preservar esta alianza con cada uno de nosotros. La sal también aparece en otro pacto significativo, en 2 Crónicas 13:5, cuando el reino de Judá estaba bajo amenaza. El rey Abías recuerda al pueblo que Dios dio el reino de Israel a David y sus descendientes para siempre por un pacto de sal. Aquí, la sal una vez más se utiliza para reforzar la idea de algo permanente, algo que no puede ser deshecho. Por lo tanto, cuando vemos la sal en las Escrituras, debemos recordar que representa mucho más que un condimento o un elemento físico. Simboliza una promesa de Dios que no será quebrada. Así como la sal preserva, Dios preserva su alianza con nosotros, y nada puede deshacer esta verdad. La sal, entonces, nos invita a reflexionar sobre la profundidad del compromiso que Dios tiene con su pueblo y cuán serios debemos ser al establecer nuestras alianzas con Él. En el Sermón del Monte, Jesús hace una declaración poderosa a sus seguidores: ustedes son la sal de la tierra. Esta afirmación, encontrada en Mateo 5 y 13, lleva un significado profundo. Jesús no estaba hablando solo del uso culinario de la sal, sino de su valor e impacto. En el contexto espiritual, ser la sal de la tierra significa tener un papel activo en preservar e influir en el mundo con los valores del reino de Dios. Así como la sal realza el sabor de los alimentos, los seguidores de Cristo son llamados a hacer la vida más significativa y a mostrar el amor y la verdad de Dios en todas las situaciones. Cuando Jesús nos llama a ser la sal de la tierra, nos invita a hacer una diferencia. La sal también es un agente que purifica y preserva, evitando la corrupción. De la misma manera, como cristianos, estamos llamados a vivir de tal manera que evitemos el pecado y promovamos lo que es bueno y verdadero. Sin embargo, Jesús también nos advierte sobre el peligro de perder nuestra esencia, diciendo que, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Así que necesitamos estar vigilantes y firmes en la fe para preservar nuestra identidad en Cristo, manteniendo nuestro impacto en este mundo. En la Biblia, la sal era mucho más que un simple condimento. Tenía un gran valor como purificador. En varios pasajes, vemos el uso de la sal para simbolizar purificación y protección. En 2 Reyes 2, 19-22, por ejemplo, el profeta Eliseo usó sal para purificar una fuente de agua. El pueblo de la ciudad se quejaba de que el agua era insalubre y que la tierra no producía frutos. Eliseo, entonces, arrojó sal en la fuente y declaró la cura de las aguas en nombre de Dios. Este acto profético mostró que la sal, bajo la dirección divina, podía traer curación y restaurar la vida. La práctica de usar la sal como purificador refleja el papel del cristiano en el mundo. Estamos llamados a traer pureza y a alejar la corrupción espiritual. Así como la sal elimina impurezas, debemos ser agentes de transformación, promoviendo lo que es santo y bueno. En la época de Jesús, la sal también era esencial para preservar alimentos. Sin sal, la comida se deterioraba rápidamente. De la misma manera, como seguidores de Cristo, estamos llamados a proteger los valores divinos y a oponernos a la decadencia moral. Incluso hoy, la sal puede ser usada por los cristianos como un recordatorio de nuestra responsabilidad de purificar y proteger espiritualmente. No se trata de un ritual mágico, sino de un símbolo de la pureza y la renovación que Cristo trae a nuestras vidas. Cuando incluimos
decimos la sal en oraciones o actos de fe, estamos declarando que queremos ser purificados y que deseamos ver la mano de Dios actuando para remover el mal y traer sanidad. Este uso espiritual de la sal nos conecta a la tradición bíblica y nos recuerda nuestro papel de influir positivamente en el mundo, manteniéndonos puros y protegiendo lo que es sagrado. El uso de la sal como purificador está bien documentado en las Escrituras y lleva un significado especial para los cristianos. Históricamente, la sal siempre ha sido valorada no solo por su papel en la preservación y el sabor, sino también por sus propiedades de purificación y protección. En el Antiguo Testamento, vemos varias referencias a la sal con estas funciones. En 2 Reyes 2, 19-22, la historia de Eliseo usando sal para purificar el agua de Jericó ilustra cómo Dios utilizaba elementos naturales para manifestar su santidad y su poder. El agua de esa ciudad era insalubre y hacía la tierra estéril. Cuando Eliseo arrojó sal sobre las aguas y declaró la cura, la fuente se volvió saludable y productiva nuevamente. Este acto representó la intervención divina, simbolizando que, bajo la autoridad de Dios, la sal puede transformar lo que estaba deteriorado y traer renovación. Esta acción no era algo místico, sino un acto profético. Eliseo no creía que la sal en sí tuviera poder, sino que Dios actuaría a través de ese gesto. Este principio nos enseña que la sal puede ser un símbolo de la obra de Dios en la purificación de nuestras vidas. Así como la sal purifica el agua, Dios purifica nuestra alma y nos renueva, removiendo el pecado y el mal. En tiempos antiguos, la sal también se usaba para desinfectar heridas y proteger alimentos de la deterioración. De la misma manera, el cristiano debe ser un agente de protección contra el pecado y la corrupción espiritual. Nuestra presencia, nuestras acciones y nuestras palabras deben servir para preservar y proteger la verdad y los valores del reino. Además, la sal aparece en la Biblia en un contexto de alianzas. En Levítico 2 y 13, Dios ordena que toda ofrenda de cereales sea acompañada de sal. Esta sal de la alianza simbolizaba la pureza y la permanencia de los acuerdos entre Dios y su pueblo. Esta idea se retoma en la práctica cristiana de usar sal en actos de fe y oraciones como un símbolo de nuestro compromiso de vivir una vida santa y fiel. No es la sal en sí la que trae la pureza, sino la disposición de buscar la santidad y de honrar la alianza con Dios. La aplicación espiritual de la sal en nuestras vidas hoy nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser sal para los demás. Cuando usamos la sal en nuestras oraciones, podemos pedir a Dios que purifique nuestros corazones y nuestra mente, removiendo toda contaminación del pecado. También podemos invocar su protección sobre nuestros hogares y familias, pidiendo que Él aleje toda impureza e influencia negativa. En el Nuevo Testamento, Jesús nos llama a ser la sal de la tierra, Mateo 5 y 13, lo que refuerza esta conexión. Somos desafiados a vivir de tal manera que nuestros valores, influencias y acciones sirvan para preservar la moralidad y el bien a nuestro alrededor. Ser sal significa que debemos traer la pureza y la santidad de Dios a todos los aspectos de la vida. Así como la sal purifica, nuestra vida debe ser un ejemplo de rectitud y sinceridad. Por último, es importante recordar que el uso espiritual de la sal no es una práctica supersticiosa o ritualista, sino una forma de reafirmar nuestra fe en el poder purificador de Dios. Cuando invocamos al Señor en oración y utilizamos la sal como símbolo, declaramos nuestra intención de vivir una vida en pureza y fidelidad. Este acto de fe nos recuerda que, así como la sal se utilizaba para purificar y preservar, nosotros también estamos llamados a purificar el mundo con el amor y la verdad de Cristo. A lo largo de la historia bíblica, la sal ha estado asociada no solo a la purificación, sino también a la protección espiritual. En varias culturas, incluido el contexto judeocristiano, la sal se ha utilizado como un elemento de defensa contra el mal. Hoy, para muchos cristianos, la sal sigue simbolizando una barrera de protección y se utiliza en actos proféticos y oraciones para combatir influencias espirituales malignas. El concepto de utilizar la sal para alejar el mal tiene sus raíces en pasajes que hablan sobre el poder de Dios sobre los elementos. En el Antiguo Testamento, en Números 6 y 19, vemos una referencia a la sal de la alianza como un pacto perpetuo. Este pacto simbolizaba estabilidad y protección duradera, ya que la sal, con sus propiedades preservadoras, se convertía en un símbolo de fidelidad y pureza. En tiempos de guerra espiritual, la sal puede ser utilizada como un recordatorio de este pacto con Dios, siendo invocada para establecer protección y seguridad. Muchos cristianos creen que, al usar la sal en oraciones, están afirmando su deseo de alejar la presencia de cualquier influencia maligna. Cuando la sal se utiliza en un acto profético, los cristianos oran y piden a Dios que el ambiente sea purificado de toda maldición y presencia de espíritus malignos. Es un símbolo que invoca el poder de Dios y la fuerza de su alianza para proteger a sus hijos. Esta práctica puede ser especialmente útil en momentos en que hay una sensación de opresión espiritual o sospecha de influencia maligna en un lugar específico. Además, la sal
puede ser empleada en rituales de consagración y liberación. Por ejemplo, algunos cristianos esparcen sal en las puertas de entrada y ventanas de sus casas mientras oran, declarando la protección divina sobre la casa y sobre todos los que allí habitan. Esta práctica es una forma de declarar que ese hogar pertenece a Dios y que ninguna fuerza del mal tiene poder o autoridad sobre él. El acto de esparcir la sal puede simbolizar la entrega total del ambiente a la soberanía de Dios y a su poder protector. En situaciones en las que se siente la presencia del mal, la sal también puede ser utilizada en oraciones directas de combate espiritual. Durante estas oraciones, los cristianos afirman que, en nombre de Jesús, toda fuerza maligna debe ser reprendida y expulsada. La sal no tiene poder por sí misma, pero, al ser usada con fe y en obediencia a Dios, se convierte en un símbolo de la autoridad que Jesús dio a sus seguidores sobre el reino de las tinieblas. Así como la sal purifica y preserva, se utiliza en estas ocasiones para purificar espiritualmente y proteger contra ataques e influencias negativas. En resumen, el uso de la sal en las batallas espirituales es una práctica que invita a la presencia y el poder de Dios para purificar y proteger, sirviendo de barrera contra toda forma de mal. La sal representa la firmeza de la fe y el poder divino, y al ser utilizada con reverencia y devoción, se convierte en un recordatorio de que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza en cualquier batalla espiritual. La idea de utilizar la sal como una herramienta de protección espiritual para el hogar y los bienes tiene sus raíces en la tradición bíblica y ha sido mantenida a lo largo de los siglos por los cristianos. La sal, además de su uso para la purificación, también está asociada a la protección. En el contexto cristiano, esta práctica remite a una declaración de fe y un acto de entrega a Dios, reconociendo que Él es el protector de nuestros hogares y de todo lo que poseemos. En varios pasajes de la Biblia, la sal simboliza la alianza de Dios con su pueblo y la preservación de algo sagrado. En Números 6 y 19, por ejemplo, el Señor menciona el pacto de sal, un símbolo de alianza duradera y protección divina. De la misma manera, cuando consagramos nuestros hogares con sal, estamos simbólicamente reafirmando nuestro pacto con Dios y pidiéndole que guarde todo lo que es nuestro. Para muchos cristianos, el acto de proteger la casa con sal es un acto de fe. No se trata de un ritual mágico, sino de una oración materializada, donde la sal sirve como símbolo de protección divina. Uno de los métodos más comunes es esparcir sal alrededor de la casa o en las entradas, como puertas y ventanas. Mientras hace esto, el cristiano ora y pide a Dios que proteja el hogar de cualquier presencia maligna o energía negativa. Este acto es una manera de declarar que el hogar pertenece a Dios y que ningún espíritu maligno o influencia negativa tiene poder sobre él. Otro uso común de la sal es en momentos de consagración. Por ejemplo, al traer nuevos artículos a casa, como muebles, alimentos o incluso nuevos diezmos y ofrendas, algunos cristianos prefieren bendecir estos objetos con sal. Hacen una oración de consagración, declarando que todo lo que poseen y traen al hogar es dedicado al Señor y piden que Dios los purifique de cualquier influencia negativa. En tiempos antiguos, la sal se utilizaba para preservar y purificar los alimentos, y su uso en la consagración simboliza la pureza y la presencia divina. Esta práctica se extiende también a la protección de los propios recursos financieros y bienes materiales. En la Biblia, en Levítico 2 y 13, Dios ordena que la sal se use en todas las ofrendas, simbolizando que lo que se ofrece a Él debe ser puro y consagrado. De la misma manera, algunos cristianos oran sobre sus diezmos y ofrendas con sal, pidiendo la bendición y protección de Dios sobre sus finanzas. La sal representa el deseo de que Dios preserve lo que se ha ofrecido a Él y lo multiplique, para el sustento de la persona y de la obra divina. Además de proteger físicamente el hogar y los bienes, el uso de la sal también puede aplicarse a una protección espiritual más amplia. Al hacer uso de la sal, los cristianos piden a Dios que bendiga sus casas con paz, armonía y seguridad. Muchas veces, durante la oración, la sal se utiliza como un acto profético, donde el cristiano visualiza el poder de Dios alejando toda contaminación espiritual, purificando el ambiente y transformándolo en un lugar de descanso y adoración. Por último, el uso espiritual de la sal en la protección del hogar debe hacerse siempre con fe y respeto. No se trata de un acto supersticioso, sino de un gesto de confianza en la protección divina. Es un recordatorio constante de que, aunque cuidemos de nuestros hogares físicamente, es Dios quien nos guarda y nos protege espiritualmente. La práctica de consagrar con sal ayuda a fortalecer la fe y a mantener una conexión viva con la promesa de Dios de guardarnos y sostenernos. Aunque la sal tiene un papel significativo en la tradición cristiana y en la Biblia, también ha sido apropiada por diversas prácticas esotéricas y supersticiosas a lo largo de los siglos. Muchos rituales en diversas culturas utilizan la sal con fines mágicos o místicos, lo que puede llevar a confusión sobre su uso espiritual en el contexto cristiano. Es importante entender las diferencias entre la aplicación bíblica de la sal y el uso distorsionado que
que ha surgido en otras tradiciones y creencias. En la Biblia, la sal siempre se menciona como un elemento de purificación, preservación y protección. Su uso está fundamentado en la alianza y en la santidad, como se ve en pasajes como Levítico 2 y 13, donde Dios pide que la sal se use en todas las ofrendas. Este uso tiene un carácter simbólico, un signo de consagración y compromiso. En Números 6 y 19, por ejemplo, Dios se refiere al pacto de sal, que representa una alianza eterna. El uso de la sal en contextos cristianos es una manera de recordar ese pacto y la pureza que Dios desea para su pueblo. Por otro lado, las prácticas esotéricas y supersticiosas tienden a atribuir poderes místicos a la sal en sí, como si poseyera propiedades mágicas que pueden alejar el mal o atraer suerte. Estas creencias suelen estar desasociadas de una base bíblica y entran en el campo de rituales ocultistas, en los cuales la sal se utiliza para crear círculos de protección, encantamientos y otros actos no fundamentados en las Escrituras. Para los cristianos, es fundamental reconocer que el poder no reside en la sal, sino en el Dios al que servimos. La sal es un símbolo, una expresión de fe, y no una sustancia mágica. La Biblia advierte contra el uso de elementos naturales para prácticas de adivinación y hechicería. En Deuteronomio 18, 10-12, por ejemplo, Dios prohíbe el uso de hechicerías y prácticas ocultistas, instruyendo a su pueblo a buscarlo a él y confiar solamente en su poder. Por lo tanto, los cristianos deben evitar utilizar la sal de manera supersticiosa, ya que esto desvía el enfoque de la fe y transfiere la confianza a objetos físicos, lo que puede debilitar nuestra dependencia del poder divino. Otro equívoco común es la idea de que la sal puede ser utilizada para atraer prosperidad material o resolver todos los problemas de manera inmediata. En muchos contextos, se vende como una herramienta de limpieza energética para eliminar bloqueos financieros o atraer éxito. Sin embargo, tales conceptos no tienen base bíblica y a menudo reflejan un enfoque que valora el materialismo y la búsqueda de beneficios inmediatos, en lugar de una fe genuina en Dios. En el cristianismo, la sal, cuando se utiliza, debe ser un símbolo de compromiso y pureza, y cualquier pedido de bendiciones financieras debe hacerse con humildad y de acuerdo con la voluntad de Dios. Para rescatar la importancia del uso de la sal conforme a la enseñanza bíblica, los cristianos deben recordar que la protección y la purificación provienen de Dios y de una vida de obediencia y fe. La sal puede ser utilizada como una señal externa de esa alianza, pero nunca debe sustituir una caminata espiritual genuina. El poder real no reside en el objeto, sino en Dios, y el uso de la sal debe ser siempre una declaración de confianza en la soberanía y el cuidado divino, sin involucrar ninguna práctica de origen supersticioso o esotérico. En resumen, al usar la sal en el contexto cristiano, es esencial mantener la práctica dentro de los límites de la fe bíblica. La sal es un símbolo que apunta al poder de Dios y a nuestro compromiso de vivir en santidad, pero no posee poderes propios. Al hacer esta distinción, los cristianos pueden evitar la confusión con prácticas supersticiosas y, en su lugar, usar la sal de manera que honre a Dios y refleje una fe verdadera y genuina. El uso de la sal, desde la Biblia, simboliza pureza y la alianza con Dios. Rescatar esta práctica hoy significa usar la sal de manera bíblica, como un símbolo de consagración y compromiso con la santidad. Nos recuerda nuestro papel como sal de la tierra, influyendo en el mundo con los valores de Cristo. Con esto, debemos evitar interpretaciones supersticiosas y enfocarnos en la importancia espiritual que la sal posee, siempre con reverencia y fe. Varios cristianos testifican sobre el uso de la sal en actos de fe, compartiendo historias de cómo Dios ha actuado en sus vidas. Estos relatos fortalecen la fe, mostrando que la sal, cuando se usa de acuerdo con la voluntad de Dios, puede traer paz, protección y renovación. Son ejemplos de cómo Dios se manifiesta a través de símbolos simples, respondiendo a oraciones hechas con fe y sinceridad. En la Biblia, la sal se utiliza en actos proféticos, como en la purificación de las aguas por Eliseo. Estos actos son símbolos del poder de Dios actuando a través de la fe. Hoy, al utilizar la sal en oraciones e intercesiones, podemos seguir este ejemplo, recordando que la sal es solo un símbolo de la autoridad divina y de nuestra dependencia del poder de Dios. La sal puede simbolizar curación y restauración espiritual, como en las enseñanzas bíblicas. Al usarla, muchos cristianos hacen oraciones por curación y liberación, pidiendo a Dios que purifique sus vidas y aleje lo que no proviene de Él. Esto nos recuerda que el verdadero poder de curación proviene de Dios y que la sal es solo una expresión de nuestra fe en Él. Para quienes desean usar la sal en oraciones, es importante mantener el enfoque en Dios. Consagra la sal con una oración simple, pidiendo la protección divina y que Él purifique el ambiente. Úsala alrededor del hogar o en los espacios que deseas consagrar a Dios. Siempre recuerda que es la fe en Dios la que trae el resultado y que la sal es solo un símbolo de su presencia
esencia y poder. A lo largo de este contenido, hemos visto el valor de la sal en la tradición cristiana como símbolo de alianza y pureza. Es una invitación a vivir con fe, consagrando cada aspecto de nuestra vida a Dios. Si este contenido te ha inspirado, reflexiona sobre el uso espiritual de la sal y comparte tus opiniones en los comentarios. Suscríbete al canal para más temas sobre fe y práctica cristiana.